Hola, bienvenidos a un nuevo programa aquí en el Roco Peruano. Mi nombre es Andy Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Como dice el título, redes y peces. Es importante comenzar a generar contenido del cual podamos divulgar, podamos compartir y poder representar, poder informar a las personas de un contexto religioso histórico, qué es lo que aconteció y qué es lo que demarca el día a día en el que hoy vivimos. Aquella verdad de la cual Dios ha hecho revelación. Por ello es de que este primer episodio hablaremos de San Pedro, el líder apostólico que Jesucristo designó como representante en la tierra. Para ello es importante hacer una pequeña precisión. Después de Jesús, Pedro es el personaje más conocido y citado en los escritos del Nuevo Testamento. Mencionó 154 veces con el sobrenombre de Petros, piedra, roca, que es su traducción griega del nombre arameo que le dio Jesús, que es Kefa. Entonces, vayamos por partes. Hay que conocer el contexto del cual el día de hoy, en este episodio, vamos a conocer. Redes y peces, San Pedro. Hablaremos de la transición de pescador a apóstol de Jesucristo. Bueno, entonces, Pedro el pescador. Como bien decía, Kefa en arameo, Petros, piedra y roca. Aquel designio que más adelante Jesucristo le va a hacer encargo como tal. Bueno, su nombre original, Simón. Simón era de Betsaida, según Juan capítulo 1, versículo 44. Y Pedro como tal tenía un interés religioso, un judío creyente. Y en aquel entonces el pueblo judío, y bueno, en la cosmovisión de Pedro, que también era compartida, esperando un Mesías, esperando un Dios liberador y que cumpla los deseos que el pueblo judío anhelaba. Aquello que ellos deseaban lograr era lo que ellos esperaban que su Dios pueda realizarlo. Bueno, cabe precisar también algo muy importante. Pedro fue de los 4 primeros apóstoles. Normalmente, en la tradición judía, un rabino podría tener 5 apóstoles, pero Jesucristo tuvo 12 apóstoles, los cuales representaban justamente las 12 tribus de Israel. Entonces, el carácter de Pedro era, como se puede, como se puede encontrar en bastantes pasajes bíblicos, un carácter fuerte e impulsivo. Pero así como tenía un carácter fuerte e impulsivo, también podía llegar al arrepentimiento más sincero. Y creemos importante recordar cuando Pedro negó a Jesús 3 veces. Y por ello es de que surge ese arrepentimiento, ese sentido de culpa de haber negado a su maestro. Según lo que tenemos en Mateo capítulo 26, versículo 75. Entonces, Pedro el pescador. Pedro, por así decirlo, tenía el labor, la profesión de pescador junto a su hermano Andrés. Y aquí hay un claro ejemplo, si es que nosotros nos centramos en un segundo tema. Hablamos de Pedro el pescador, ahora hablaremos de la barca. En Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 3, enseña en la barca. Jesucristo sube a la barca de Pedro y de su hermano Andrés, y Jesús le dice, rema mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro cuestiona, pero lo termina realizando. Y es que aquí hay un punto muy importante. Bueno, Pedro cuestionaba en realizarlo porque justamente manifestaba de que habían pasado toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Y Jesucristo como tal, hijo de un carpintero, por San José justamente, eh, como se dice en un término coloquial, eh, un hijo de carpintero, es decir, de expertise de carpintería, se acerque a un pescador y decirle que cree en su palabra para que pueda de por sí
echar sus redes y pescar era algo impactante, de cierta forma, y a la par, algo que desconcertó a Pedro. Sin embargo, Pedro, a pesar de ese cuestionamiento, termina realizándolo. Y aquí Pedro cree en lo que Jesús le, le ordena que pueda realizar y lográndose una pesca milagrosa. Por eso que Lucas capítulo 5, versículo 10, Jesucristo viendo esa fe, porque la fe como tal es poder creer sin ver, le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. De por sí es un capítulo muy importante en la vida de Pedro, porque demarca la nueva misión de la cual Jesucristo lo va a preparar. Entonces, pasado este episodio de la barca, pasamos a una siguiente parte que la titulamos ¿Quién dicen los hombres que soy yo? A lo que los apóstoles iban contestándole a Jesucristo y le decían, algunos dicen que eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres Elías, y nadie se atrevía directamente a decirle, o mejor dicho, a responderle la pregunta. Pues de quién dicen los hombres que soy yo. A lo cual Pedro toma el liderazgo de los discípulos, los apóstoles, y le responde, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, versículo 17. ¿Y por qué es importante recalcarlo? Porque bien sabemos como tal que la verdad es revelada para unos cuantos. Y el mismo Jesucristo lo venía manifestando a través de sus parábolas. Por ende, es que ese designio de tomar la palabra, de tomar el liderazgo, de responderle a Jesucristo aquello que muchos judíos no veían, porque digamos, como bien veíamos en esta primera pantalla, era un judío creyente, Pedro, al igual que muchos que existían de la época. Sin embargo, no todos los judíos terminarían aceptando la divinidad de Jesús. No todos los judíos terminarían aceptando como tal a Jesús como el Mesías. Sin embargo, Pedro, teniendo esa creencia como judío, como bien dice, no te lo reveló ni la carne ni la sangre, por no decir, no te lo revelaron los hombres, sino fue el mismo Dios que está en los cielos. El mismo Padre le ha revelado la verdad para que Pedro pueda creer, para que Pedro pueda comprender cuál es la grandeza de Jesucristo, al igual que los apóstoles que lo rodeaban a Jesús. Entonces, como bien ya íbamos anticipando, entre comillas, un Dios humano. Las expectativas de la gente, de los judíos, en este caso el pueblo, era que se hagan realidad aquellos que ellos deseaban, que era imponer su poder sobre la gente. Ellos esperaban un Mesías, esperaban un Dios liberador, un Dios que imponga como tal su reino de forma física sobre la tierra. Y por ello, Pedro, al tener esa creencia judía, es algo que a lo largo de su vida le va siempre a colocar en ciertos aspectos, de los cuales incluso San Pablo más adelante lo va a cuestionar. Pedro reprende a Jesús por su accionar, ¿no? Porque digamos que Jesús no viene a representar un Dios que viene a imponer a la fuerza un reino físico, como el pueblo judío esperaba. Entonces, por eso es de que Jesucristo le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, aquí lo que pasaba era de que justamente Pedro hacía eco de su creencia judía, esperaba de que un Dios que efectivamente haga lo que los hombres estaban esperando. Pero Jesucristo venía con un precepto claro. Entonces,
Esta posición también es importante porque Jesucristo le deja claro de que Él es el que pone el camino. Y el Pedro, los apóstoles, son los que caminan detrás de Él. Por eso es de que en Marcos 8, capítulo 8, versículo 34 al 35, nos dice un versículo, creo yo, muy importante y es algo que siempre debemos de recordar, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ahora, como bien ya veíamos la transición del Pedro pescador, el Pedro de creyente judío, Pedro que tenía una forma de ver como tal a un Dios que esperaba el pueblo judío, pero a la par un Pedro del cual Dios Padre le hizo conocer la verdad, le hizo abrir los ojos, despertar y entender cuál era la misión de Jesucristo en la tierra. Entonces, en toda esa transición, dejamos el pescador de peces al pescador de hombres. Y en esta migración pasamos de Pedro pescador a Pedro el apóstol. Aquí hay un capítulo muy importante. En esta etapa hablamos de la multiplicación de los panes. Entrega de sí mismo. El mundo que yo voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Juan 6, 53. No era lo esperado. Como bien decíamos, no esperaban claramente un Dios que iba a hablar de un reino de los cielos. Esperaban como tal un Dios que iba a hablar de cosas de la tierra. Sin embargo, lo que venía demostrando Jesucristo era algo muy especial. Entonces Pedro le habla a Jesús: tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 6, versículos 66, 69. Pedro como portavoz con una fe en camino. Jesús es el camino, que significa la perseverancia de nosotros en estar sobre ese camino. Pedro siguió a Jesús con entusiasmo. Lo que hace Jesús en la multiplicación de los panes es símbolo de la entrega como tal, del compartir, de este milagro que nadie lo esperaba y que de por sí ya iba demostrando cuál era el reino que efectivamente Jesucristo hablaba. Era la entrega de su propio cuerpo. Y también ya tenemos una posición de un Pedro que ya va conociendo, ya va entendiendo más los planes de Jesús. Y también podemos recalcar que Pedro como tal viene siendo el portavoz, viene siendo quien viene liderando a los apóstoles, viene siendo un enlace directo con Jesucristo. Entonces, vamos a lo siguiente. Jesús, el camino de amor y perdón. Ya cuando hablamos de la pasión de Cristo, llegamos a una etapa donde Pedro niega 3 veces a Jesús. El camino de la fe no es marcha de triunfos, es un camino de pruebas y fidelidad para renovar. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es de que Pedro entiende la humildad y pide perdón. Pedro tenía la confianza que nunca le iba a fallar a Jesucristo, pero esa confianza la estaba depositando en Él y estaba dejando de lado un aspecto muy importante que era la humildad. El hecho de reconocer que somos humanos, el hecho de reconocer que Él también podía fallar. Sin embargo, Él tan seguro aseveró en un momento de tranquilidad de que nunca iba a negar a Jesús, pero en un momento crítico termina haciéndolo. Sin embargo, Pedro como tal también reconoce ese error y pide perdón porque sabe que no es perfecto.
porque sabe que puede fallar. Entonces, por eso que Jesús eh, le hacía ese tipo de preguntas. Simón, ¿me amas con este amor total e incondicional? Y le pregunta 3 veces, ya posteriormente. ¿Por qué? Porque nuestra condición humana, el amar y el querer, viene siendo esa cuestión de la cual Jesucristo le hacía darse cuenta a Pedro. Entonces, Pedro siguió a Jesús con la plena conciencia de su debilidad, pero perseverante en el camino, porque Jesús estaría a su lado. Como bien decíamos, Jesús va adelante, Jesús va liderando, y Jesús viene siendo incluso el camino. Y Pedro, conociendo su debilidad, persevera junto al Señor. En Pedro 1, capítulo 1, versículo 8 al 9, dice lo siguiente: lo amáis sin haberlo visto, creéis en él aunque de momento no lo veáis. Por eso rebosáis de alegría inefable y gloriosa y alcanzáis la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. Este episodio hablamos justamente de la transición de un Pedro siendo pescador, de un Pedro teniendo una visión como el pueblo judío tenía, de un Pedro que tenía la alta confianza de demostrarle a Jesucristo que él lo amaba de forma incondicional. Sin embargo, en el camino también se deja claro cómo uno como ser humano puede fallar, por más sentimiento y por más entrega que uno sienta por Dios. Pero uno también con esa misma humildad, también nuevamente corre hacia Jesús a pedir perdón, a reconocer sus errores, con mucha humildad. Y Jesús está ahí. Jesús está ahí esperando. Jesús nunca abandona. También nos deja claros este episodio cómo es que Jesús ya nos anticipaba de la entrega de sí por la salvación del resto. También nos viene demostrando cómo el pueblo de aquel entonces esperaba un Dios totalmente diferente, un Dios físico, un Dios terrenal, un Dios hecho por los hombres y no un Dios bajo los preceptos que el mismo Dios en realidad tenía como plan. Y cómo una etapa de transición de un hombre que de por sí tenía cierto arraigo de fe, pero que no era una entrega completa. Y en el segundo episodio veremos con mayor profundidad cómo Pedro viene siendo la roca, la piedra sobre la cual se solidifica la iglesia de Cristo. Entonces, ese primer episodio fue Redes y Peces. Si te gustó este video, te invito a que puedas compartirlo, que puedas darle me gusta y nos ayudes a generar mayor conciencia sobre estos temas. Creo que son importantísimos para aquellos que defendemos la fe y queremos hacerla conocer al resto de hermanos. Muchas bendiciones y muchas gracias.